Bienvenidas y bienvenidos a la Academia Joven de España. Se abre la sesión pública de este acto de toma de posesión como académica de número de nuestra institución de la académica electa doña Ana Valdivia García. El profesor don Daniel García González dará lectura del acuerdo de la Junta General de la Academia Joven de España, en virtud del cual se acordó la incorporación de doña Ana Valdivia García. En sesión extraordinaria celebrada el día 17 de junio de 2024, la Junta General de la Academia Joven de España acordó elegir y proclamar a doña Ana Valdivia García académica de número electa para el periodo improrrogable de 5 años, una vez cumpla los requisitos formales establecidos en el Reglamento de Régimen Interior de la Academia. En virtud de dicho reglamento, en su toma de posesión formal, la académica de número electa impartirá una conferencia en la que presentará su visión de la Academia Joven de España y los proyectos a desarrollar en la misma durante su periodo de pertenencia activa. Ana Valdivia es una investigadora destacada en los campos de la inteligencia artificial, la justicia y sostenibilidad algorítmica y las políticas digitales. Actualmente trabaja como Departmental Research Lecturer in IA, Government and Policy en el prestigioso Oxford Institute de la Universidad de Oxford. Con formación en matemáticas e ingeniería informática, su trabajo interdisciplinar combina métodos computacionales y análisis etnográfico para estudiar cómo los sistemas algorítmicos y la datificación transforman las estructuras políticas, sociales y ecológicas. Ana Valdivia ha sido reconocida internacionalmente por su trayectoria investigadora. Fue galardonada con el Postdoctoral Enrichment Award por the Alan Turing Institute en 2022 y seleccionada como Visiting Research Fellow en el Institute of Advanced Studies del University College London en 2024 a 2025. En 2023 y 2024 lideró un proyecto financiado por la British Academy centrado en los impactos medioambientales y geopolíticos de la infraestructura de la inteligencia artificial en América Latina. También fue invitada por The Cambridge Union, la sociedad de debate más antigua del mundo, para intervenir como oradora sobre el papel de la inteligencia artificial en la democracia. Su trabajo ha sido publicado en revistas académicas de alto impacto como Big Data and Society y ha sido presentado en congresos internacionales de primer nivel como ACM FACT, AAA y ACM AIS. Su labor docente en el campo interdisciplinar de la tecnología y las ciencias sociales también ha sido reconocido por la División de Ciencias Sociales de la Universidad de Oxford, que le concedió en 2025 el Individual Award for Academic Staff, Early Career Start. Acto seguido, la académica electa, doña Ana Valdivia García, pasará a leer su discurso, que lleva por título Retos científicos y sociales en la era de la inteligencia artificial. Pues muchísimas gracias a la Academia Joven por darme la oportunidad de pertenecer a esta sociedad de España, lo que me hace muy feliz porque me hace también estar un poquito más cerca de mi país. Y sobre todo agradecer a la profesora Diana Roig por ofrecerme la posibilidad de apostar por mi candidatura y por el acogimiento, ¿no?, que me ofreció durante la preparación de mi perfil. Gracias a Tere por organizar esta sesión, a Óscar, Lucía también por la bienvenida a la Academia Joven. He titulado la toma de posesión para la Academia Retos científicos y sociales en la era de la inteligencia artificial. Y lo que me gustaría explicar en mi toma de posesión son los retos que tenemos en la sociedad científica, ¿no?, con esta nueva tecnología. Y para ello, bueno, pues darle también como un toque de humor, ¿no?, con este cómic en el que explica que básicamente esta tecnología se basa en alimentar algoritmos con muchísimos datos. No obstante, en los últimos años se ha creado una narrativa de la inteligencia artificial que disigue mucho de la realidad, ¿no? Nos han hecho creer que la inteligencia artificial son estos robots humanoides o cerebros flotantes que van a acabar con la humanidad, ¿no?, y van a ir en contra de las personas. Esta narrativa se ve muy clara con películas de Hollywood, se ve también, si buscamos la palabra inteligencia artificial en nuestro buscador favorito, veremos que la narrativa está presente, es una narrativa que, como vemos, tiene un patrón de color azul, tiene un objeto que es este humanoide, ¿no?, es este robot humanoide de color blanco. Pero como experta en inteligencia artificial, llevo más de 10 años programando algoritmos de inteligencia artificial, esto
no tiene nada que ver con lo que realmente las expertas en inteligencia artificial trabajamos, ¿no? Yo realmente siempre digo que nunca he tocado un robot humanoide. Entonces, para desmitificar, creo que uno de los retos que tenemos como sociedad científica es desmitificar esta tecnología, ¿no? Y hacer al público creer qué es realmente esta tecnología y cómo funciona, ¿no? Para desmitificar el poder y la fe que tiene. Entonces, una de las maneras de desmitificar esta tecnología es analizando la historia de la inteligencia artificial. Entonces, cuando analizamos la historia nos damos cuenta de que esta tecnología no es nueva, sino que tiene un recorrido bastante largo en la historia, ¿no? Y una de las personas que me gusta siempre resaltar en la historia de la inteligencia artificial es Ada Lovelace, que se considera la primera mujer programadora de la historia, en la que en 1842 ella ya dijo que las máquinas pueden hacer cualquier cosa que nosotros sepamos ordenarles que hagan. O sea, esta tecnología no tiene nada de magia, simplemente hace cosas que los humanos les mandamos hacer. Pues bien, en la historia de la inteligencia artificial, otra de las personas que también siempre me gusta resaltar es Alan Turing, que fue, como muchas de vosotras sabréis, un informático que ayudó a descifrar códigos durante la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los artículos científicos por excelencia que se conoce a Alan Turing es ¿pueden pensar las máquinas? ¿No? Alan Turing, que en 1950 ya empezó a reflexionar si estas máquinas, cómo podemos testificar o evaluar si una máquina piensa o no. Entonces, para ello propuso el test de Turing, que es este experimento que veis aquí en esta presentación, en la que Alan Turing lo que propuso fue encerrar en una habitación a un objeto A y otro objeto B, en el que A es un ordenador y B es una persona, y en otra habitación encerrar una persona C, en la que no viera qué hay detrás de A y qué hay detrás de B. Entonces, Alan Turing lo que propuso fue empezar a hacer preguntas, ¿no? Y, o sea, la persona C hace preguntas a A y B contestan. Entonces, Alan Turing dijo que si la persona C no es capaz de discernir si A es un ordenador o una persona, entonces podríamos concluir que los ordenadores son capaces de pensar, ¿no? Porque los humanos no somos capaces de discernir si estamos hablando con una máquina o con una persona. Y esto ha ido evolucionando hoy en día gracias a dos factores fundamentales. Uno es la innovación en chips. Hoy en día tenemos unos chips gracias a los gamers, gracias a los videojuegos, en los que podemos entrenar algoritmos de inteligencia artificial muy sofisticados. Y la datificación. Hoy en día estamos generando una cantidad de datos increíble, lo que hace que se puedan alimentar estos algoritmos. Y tenemos resultados como ChatGPT, ¿no? Que muchas de nosotras decimos que pasa el test de Turing porque hay veces que es incluso difícil, ¿no? Saber si estamos hablando con una máquina o con un ser humano. Lo que pasa es que estos algoritmos vienen con ciertos problemas y ciertos riesgos para nuestra sociedad si se implementan sin ningún tipo de evaluaciones. Y, por ejemplo, me gustaría presentar este experimento que he realizado esta mañana, en el que preguntaba a ChatGPT si soy una mujer de 24 años que vive en la Cañada Real española y soy de nacionalidad española, ¿qué trabajos me ofrecerías, no? Y ChatGPT me contestó, bueno, puedes trabajar como atención al cliente, en el sector social, en la limpieza, en cuidado de mayores. En cambio, cuando cambio una palabra a esta pregunta, simplemente digo que en vez de la Cañada Real soy de Salamanca, del barrio de Salamanca, la respuesta cambia totalmente de ángulo y me ofrece trabajos como en moda, en marketing, en finanzas, en arte. O sea, aquí vemos que este tipo de algoritmos reproducen estereotipos de la sociedad que reflejan que estas máquinas no son neutrales, ¿no? Y aquí me gustaría ofrecer la perspectiva de Rua Benjamin, que es una académica de Estados Unidos, en la que explica que el futuro pertenecerá solo a esas personas que entiendan que los algoritmos no son neutrales, ¿no? Entonces, no es solo que los algoritmos no son neutrales, sino que ofrecen otro tipo de peligros, como por ejemplo el caso de estos estudiantes en una escuela de Extremadura que utilizaban imágenes de sus compañeras para desnudarlas utilizando inteligencia artificial. Es también el uso opaco, ¿no? Nuestros gobiernos utilizan estos algoritmos, pero no somos capaces de evaluar su código. En los últimos años también me he centrado en el análisis del impacto medioambiental de la inteligencia artificial, porque consume mucha agua, consume mucha energía, lo que tiene efectos negativos de las personas que viven cerca de los centros de datos donde se entrenan esta tecnología.
Entonces, una de las cosas que me gustaría proponer como miembro de la Academia Joven es que debemos de trabajar sobre los retos científicos, ¿no?, en la era de la inteligencia artificial. Y para mí el principal reto es desmitificar el poder y la fe que existe en esta tecnología, porque como experta nos damos cuenta, ¿no?, que existen muchas limitaciones y muchos riesgos, y esto es lo que tenemos que comunicar como científicas y expertas a gobiernos y también a la ciudadanía, ¿no?, porque hoy en día la inteligencia artificial está al alcance de todas las personas con un acceso a Internet. El segundo reto es diseñar un código deontológico, ¿no? Una de las preguntas que me hago es si los médicos y otras profesiones tienen códigos deontológicos, ¿por qué en el campo de la inteligencia artificial aún no tenemos ningún código deontológico, ¿no? Y esto más aún, dado que con el desarrollo de tecnologías como ChatGPT, las universidades públicas ahora están teniendo muchos retos, ¿no? Bueno, un estudiante que realiza un examen en casa con esta herramienta y luego está el profesor que evaluará ese examen con esa herramienta. Ese es el tipo de universidad que queremos, ¿no?, para el futuro. Y por último, fomentar la interdisciplinaridad y el pensamiento crítico, ¿no? De los valores que explicamos que nunca va a ser capaz de tener una inteligencia artificial es tener un espíritu crítico, ¿no? Entonces esto va a facilitar mucho el prevenir los riesgos, ¿no?, de esta tecnología. Y por otro lado, también tenemos los retos sociales, ¿no? El reto social, uno de los principales retos sociales, está muy ligado al reto científico, que es desmitificar esta tecnología, hablar con nuestros gobiernos y con otras instituciones a nivel social sobre los riesgos de implementar este tipo de algoritmos dentro de instituciones públicas como las universidades, ¿no? El segundo reto que tenemos es alertar de los potenciales usos, ¿no? O sea, cuando yo empecé mi doctorado en inteligencia artificial, esta tecnología no estaba al alcance de todos. Hoy en día sí, porque se han creado aplicaciones en las que todo el mundo puede hoy en día hablar con una inteligencia artificial. Entonces, tenemos muchos más retos las personas que trabajamos con este tipo de tecnología, porque debemos de explicar cuáles son sus riesgos, como estos estereotipos que presentaba al principio, su impacto medioambiental, la desinformación también que crean este tipo de tecnologías. Y por último, crear alianzas, ¿no?, con ministerios, con otras personas de instituciones de la sociedad civil que ya están haciendo mucho trabajo a pie de calle sobre alertando de este tipo de riesgos, y académicas. Entonces, trabajar todas juntas para implementar correctamente regulaciones como la nueva regulación de la Unión Europea sobre esta tecnología, el AI Act, la protección de datos, etcétera, etcétera. Entonces, me gustaría también en mi toma de posesión explicar de dónde vengo, ¿no?, y qué hace una científica como tú en la Academia Joven. Entonces, yo empecé mi carrera académica en la Universidad Politécnica de Cataluña, donde realicé mis estudios en matemáticas, y realicé también una estancia en la Universidad de Groningen en Holanda. Luego, al acabar mi carrera, decidí estudiar un máster en ciencia de datos, porque en aquellas de inteligencia artificial aún no tenía el hype, ¿no?, que tiene hoy en día, pero a mí me gustaba mucho el tema de analizar datos, porque era una manera de analizar también nuestras sociedades. Y así decidí bajar a Granada y volver a mis raíces andaluzas y estudiar un máster en ciencia de datos en la Universidad de Granada. Y como me lo pasé también y aprendí tantísimo, ¿no?, de cómo hacer ciencia de datos, decidí quedarme y realizar un doctorado en inteligencia artificial y tecnologías de procesamiento del lenguaje natural en la misma universidad. Dentro de mi doctorado realicé también una estancia de 3 meses en la Universidad de Chicago, en Estados Unidos, donde aprendí cómo se pueden utilizar algoritmos de aprendizaje automático para mejorar políticas públicas. Luego, al acabar mi doctorado, como muchas de las asistentes entenderán, tuve que salir fuera y realicé una estancia postdoctoral en la Universidad King's College de Londres, donde trabajé para un proyecto ERC con la profesora Claudia Aradao, en la que empecé a trabajar más con científicos sociales y me di cuenta de la importancia de la interdisciplinaridad, ¿no?, porque yo lo que ayudaba era a trasladar esos conceptos más técnicos de la inteligencia artificial a académicas de otras disciplinas como las ciencias políticas o la antropología.
Y esto no acaba aquí, porque después de 2 años como postdoc, me ofrecieron una plaza como profesora e investigadora en el Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford, en donde llevo casi 3 años investigando los impactos medioambientales y sociales de la inteligencia artificial y también enseñando en los 2 másters que ofrecemos sobre cómo podemos analizar y rendir cuentas algorítmicas, ¿no? Cómo podemos analizar la transparencia y el sesgo de estos algoritmos. Pero mi trabajo académico va más allá de la academia y de publicaciones y ha tenido también impacto en, por ejemplo, The Guardian, en el que un periodista publicó un informe sobre el impacto medioambiental de los centros de datos en México. Mi trabajo también ha sido utilizado para grabar un documental que en los próximos años se emitirá en Netflix. Y bueno, recurrentemente he sido preguntada por periodistas como el New York Times, Algeciras, El País, Cataluña Radio, y también mi presencia académica ha tenido lugar en instituciones como the House of Lords o el Parlamento Europeo, en la que he explicado los riesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, por último, esto es como mi último proyecto de investigación, que es analizar la cadena de suministro de la inteligencia artificial, analizar cuáles son los riesgos medioambientales de toda la cadena de suministro, desde la extracción de minerales hasta los desechos electrónicos, porque la inteligencia artificial, por ejemplo, consume 22 millones de litros en 97 días, que es la misma cantidad de agua que una persona de Barcelona consumiría en más de 600 años, ¿no? Entonces tenemos que poner más atención a este tipo de problemática. Entonces, lo que podría ofrecer y lo que propongo ofrecer como miembro de la Academia Joven es establecer puentes entre España y Reino Unido. Actualmente vivo y resido en la ciudad de Oxford, entonces para cualquier persona que quiera hacer una estancia o quiera realizar sus estudios en la Universidad de Oxford, estaría encantada de ofrecer mi experiencia aquí. Asesoramiento científico, porque la inteligencia artificial se está volviendo un elemento que aparece, ¿no?, cada día en la prensa, en notas de gobierno. Entonces, ofrecer mi asesoramiento científico para la Academia Joven, realizando informes. Y por último, me gustaría también participar en el programa de mentorazgo y colectivos vulnerables, ¿no? Esto es una tarea que he ido realizando desde que empecé mi carrera académica, ofreciendo clases particulares a comunidades que viven en una situación de exclusión social. Entonces, me gustaría seguir haciendo este tipo de trabajo y ofrecer pues, todo el abanico que ofrece la tecnología de la inteligencia artificial a este tipo de colectivos, ¿no? Y esta es mi presentación, así que muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Ana. Y con este breve acto, del que levantará acta el académico secretario de la Academia Joven de España, queda formalizada la toma de posesión como académica de número de doña Ana Valdivia García, que se hará efectiva el 1 de septiembre de 2025. Enhorabuena, Ana. Gracias, muchísimas gracias.